Hola a todos, en este video vamos a dar la definición y vamos a dar ejemplos de los subespacios vectoriales. ¿Listo? Entonces, en el video anterior hablamos de qué eran espacios vectoriales y un subespacio, por su nombre, nos indica que suena como que es algo que también es un espacio vectorial, pero que es más pequeño, ¿cierto? Que mi espacio vectorial. Es decir, bueno, en teoría de conjuntos pensaríamos que está contenido dentro del otro espacio. ¿Listo? Entonces, imaginémoslo de esta manera. Voy a hacer como un dibujo acá aludiendo a la geometría. Vamos a pensar que esto de aquí es un plano, ¿cierto? Y yo voy a decir que ese espacio vectorial es B. ¿Listo? Todo lo que está dentro de nuestro recuadro negro es el espacio vectorial B. Y nosotros queremos ver si este recuadro azul y todo lo que está dentro de ese recuadro azul llamado W es precisamente un subespacio vectorial de B. ¿Listo? Y entonces la definición lo que nos va a decir es que W es un subespacio vectorial de B. ¿Listo? Así se denota. Si W es un espacio vectorial, es decir, claro, puede que W esté contenido en B, pero si no es un espacio vectorial, bueno, pues no podemos ponerle ese nombre, ¿cierto? Entonces, si W es un espacio vectorial y emplea la misma definición de suma y multiplicación por escalar definida en B. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Que W es del mismo tipo de B, es decir, que W hace parte de B. ¿Por qué? Porque tiene una suma y una multiplicación que está definida de igual manera que el espacio vectorial. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hacemos para saber si W es un espacio vectorial sabiendo que pues W está contenido en B? Entonces ya sabemos que si W está contenido en B ya hay varias propiedades que se deberían cumplir, ¿cierto? Como la suma, que sea conmutativa, que la multiplicación por escalar sea distributiva, ¿cierto? Ese tipo de propiedades son interesantes. También nosotros pensaríamos, bueno, que W debe tener el 0, si B tiene el 0, mm, pero entonces hay un teorema que es muy útil porque este teorema lo que nos dice es que W es un subespacio vectorial de B, o sea, B ya sabemos que es un espacio vectorial. Sí, bueno, B es desde luego un espacio vectorial y se cumplen la cerradura para la suma y multiplicación por escalar. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros estemos tratando de probar que W es un subespacio de B, que ya sabemos que B es un espacio vectorial, lo único que tenemos que ver es si está cerrado para la suma y si está cerrado para la multiplicación por escalar. ¿Por qué razón? Entonces, si lo miran, digamos que W tiene por aquí el A vector y por acá tiene el B vector. Y entonces cuando ustedes hacen A más B, se dan cuenta de que el vector A más B lo va a hacer de otro color y en rojo para que sea una alerta. Nos damos cuenta de que A más B ya no está en W. ¿Listo? O sea que eso es clave que A más B esté en W. Y lo otro es que si nosotros multiplicáramos B por un escalar, digamos K, entonces K por el escalar B ya también se sale W y entonces nos damos cuenta que W no es un subespacio vectorial. W debe cumplir que esas operaciones que hicimos ahí, como una suma de vectores o una multiplicación de escalar de un vector, siga estando dentro del espacio vectorial W. Y entonces pareciera como que eso no fuera a existir. Y entonces miremos algunos ejemplos. Y lo otro que ustedes me pueden decir es, venga, ¿y qué pasa si, por ejemplo, efectivamente la suma está ahí adentro, pero yo tengo que el cero vector está por acá?
Entonces, ¿por qué es válido únicamente que si tenemos que se cumple la cerradura para la suma y multiplicación? Entonces, ¿eso cómo nos está asegurando que existe el cero? Ah, bueno, pues pensé en lo siguiente. Si nosotros tenemos cero multiplicado por un vector, ¿eso quién nos debe dar? Eso nos debería dar el cero vector. ¿Y qué pasaría si multiplicamos aquí el vector a por el escalar cero? Que este vector, que es el cero vector, está por fuera de W. ¿Listo? Entonces ahí ya nos damos cuenta de cómo realmente estas dos condiciones nos están hablando de todo lo que debemos probar. Ok, entonces miremos un ejemplo de eso. Y yo les pregunto, imagínense que nosotros estábamos en el plano. Nosotros ya sabemos que el plano es un espacio vectorial, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que R2 es un espacio vectorial. Y esto que estamos viendo, si consideramos todos los puntos, es un espacio vectorial, ¿cierto? Ya nos dimos cuenta que si únicamente consideramos R2 positivo, esto ya no era un espacio vectorial. ¿Y por qué razón? Nos dimos cuenta de que no estaba cerrado para la multiplicación por escalar, ¿cierto? Porque si teníamos por acá un vector A, por aquí un vector A, y lo multiplicamos por menos A, eso nos botaba por aquí. Y si nosotros estábamos pensando que únicamente esto era espacio vectorial, pues ahí ya nos estábamos saliendo y grave. Y ahí nos damos cuenta cómo ese teorema nos ayuda a probar que no era un subespacio vectorial. Ok, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, imaginemos que la recta L1 es una recta que pasa por el origen. Bueno, y no pasó por el origen. Vamos a ver si mejoro mi dibujo ya. Esta es la recta L1 que pasa por el origen. Bueno, y entonces, ¿qué nos preguntamos? Ok, yo voy a tener por acá un vector A. ¿Y qué tiene A? A pertenece a R2, ¿cierto? Y A también pertenece a mi recta L1. ¿Qué pasa si yo multiplico A por un escalar? Ah, bueno, pues lo puedo alargar, ¿cierto? Lo puedo enviar yo para el otro lado las veces que quiera, o lo puedo hacer cero. Pero en todo caso, K por el vector A permaneció en L1. O sea, está cerrado para la multiplicación por escalar. Ok, y la suma, entonces digamos que ese es el vector A. Vamos a borrar un poco. Y vamos a decir, ese es nuestro vector A. ¿Y qué pasa si nosotros tenemos por acá un vector B? Y nos damos cuenta que A más B puede ser lo mismo, ¿no? Puede terminar alargando ese vector, puede terminar mandándolo para el otro lado, puede terminar en cero si son iguales, pero nunca se salen de L1, ¿ok? Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que A más B siguen perteneciendo a L1 y que K por el vector A también pertenece a L1. ¿Qué quiere decir? Que L1 es un subespacio vectorial ¿de quién? De R2. ¿Qué otro subespacio vectorial podríamos ver en R2? Ah, bueno, R2 contiene el cero vector, ¿cierto? Y nosotros habíamos hablado de que nuestro espacio cero, nuestro espacio del cero vector, también es un espacio vectorial, ¿cierto? Entonces ese también lo contiene. ¿Por qué? Bueno, pues porque cero más cero sigue siendo cero, un escalar por cero sigue siendo cero y sigue estando dentro de mi recta, ¿listo? Ok, entonces también como de la definición, lo que tiene es que debe tener la misma definición de suma y debe cumplir la cerradura para estas cosas. Entonces nos damos cuenta que R2 es un subespacio vectorial de R2 mismo, ¿ok? Entonces, bueno, acá viene algo y es que sea un espacio vectorial B, entonces nosotros vamos a decir que el espacio vectorial del cero vector y el mismo son subespacios vectoriales triviales. ¿Listo? O sea, que por lo general, si no es que siempre, los espacios vectoriales tienen al cero vector y al mismo. Ok, y ahora nos estamos dando cuenta de que cuando estamos en R2, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener el espacio vectorial del cero, bueno, el cero vector, vamos a tener que las líneas que pasen por el origen. Y vamos a tener a R2 mismo. ¿Por qué las líneas que pasen por el origen? Bueno, imagínense que esta fuera L1.
Y entonces L1 tiene por acá un vector que lo va a llamar el vector C. Y yo les pregunto quién es K, perdón, quién es 0 por C vector. Y entonces 0 por C vector es precisamente el vector 0. Y el vector 0 no está dentro de esa recta, entonces ya no está cerrado para la multiplicación por escalar y por eso tiene que ser una línea que pase por el origen. Haciendo un argumento similar, nos podemos dar cuenta de que precisamente cuando hablamos de R3, pues R3 va a tener el conjunto 0, va a tener a R3 mismo, va a tener las líneas que pasen por el origen y va a tener que los planos que pasen por el origen. ¿Listo? Entre ellos, ¿qué plano está que pase por el origen? R2, ¿cierto? O sea, que R3 contiene R2. Es decir, que todos estos R2, R3, R4 van a ser subespacios ¿de quién? De Rn, ¿vale? Mientras n sea un número mayor, al menos uno mayor, que los que estamos tratando de comparar, ¿vale? En ese caso, nosotros podemos hablar también de que, por ejemplo, las matrices 2 por 2, que son un subespacio vectorial ¿de quién? De las matrices n por n, que a su vez son un subespacio vectorial de las matrices m por n, que era algo que habíamos visto. También, por ejemplo, que los polinomios de grado 2, menor o igual que 2, son subespacio de los polinomios de grado menor o igual que n, ¿cierto? Donde n es al menos mayor o igual a 2, perdón, mayor que 2. Y pues, también va a ser, bueno, no, mayor o igual porque incluye a él mismo, ¿cierto? Y esto también va a ser subespacio vectorial ¿de qué? De las funciones continuas en X. Ok, o sea que ya habíamos dado varios ejemplos de subespacios vectoriales. Lo último que me gustaría considerar acá, porque ya dimos un ejemplo de cosas que no eran subespacios vectoriales, como líneas o planos que no pasen por el origen, también el R2 positivo, también podrían mirar el primer octante R3, darnos cuenta que no van a ser espacios vectoriales, es que cuando nosotros tenemos el sistema de ecuaciones dado por una matriz de coeficientes multiplicado por una matriz de incógnitas y decimos que esto es igual a 0, o sea, el sistema homogéneo, listo, esto acá es el sistema homogéneo, resulta que podemos darnos cuenta de que el subespacio vectorial llamado el espacio solución es un subespacio vectorial ¿de quién? De Rn. ¿Listo? Es decir, nosotros sabemos que este espacio solución es un vector columna, ¿cierto? x1, x2 y así hasta que llegamos a xn. En algunos casos es 0, a veces no es 0, pero lo que sí es que esto es un subespacio vectorial de Rn. ¿De qué depende? Bueno, si se dan cuenta, esto lo podemos ver como un vector mismo, ¿vale? Y ya entonces los voy a dejar con la siguiente pregunta. ¿Cómo podríamos nosotros, ¿sí?, encontrar un subespacio que sea el subespacio más pequeño de un espacio vectorial, pero que contenga casi que toda la información, o bueno, toda la información que necesitamos para tener el espacio vectorial B? ¿Listo? Entonces, bueno, eso lo solucionaremos en el siguiente video. Espero les haya gustado, suscríbanse y denle like.